En este video tutorial vamos a ver cuáles son los factores que afectan el equilibrio químico, lo que también conocemos como principio de Le Chatelier, y vamos a empezar por evaluar cuál es el efecto del cambio de la temperatura. Para analizar este factor es necesario que tengamos la ecuación química y que también conozcamos cuál es el delta H de la misma para poder determinar si la reacción es endotérmica o exotérmica. En este caso tenemos que la reacción entre nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno, ambos en estado gas, dan 2 moléculas de amoníaco. Y tenemos que el delta H de esta reacción es de menos 46 kilojoules por mol, lo cual significa que este proceso es exotérmico. Y eso lo sabemos por el signo del delta H. ¿Pero qué significa que es exotérmico? Significa que es exotérmico cuando analizamos la reacción de izquierda a derecha. Sin embargo, si la analizamos de derecha a izquierda, o sea, en el sentido contrario, encontraremos que el otro lado va a ser endotérmico. Y esto gracias al entendimiento del principio de las funciones de estado, como es el delta H. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo va a afectar un incremento o un aumento en la temperatura? Cuando se aumenta la temperatura, aquí lo podemos definir, un aumento en la temperatura del sistema dirige el equilibrio hacia el lado endotérmico. Esto significa que en esta reacción, como se trata de una reacción exotérmica, un aumento en la temperatura dirigirá el equilibrio hacia el lado endotérmico, quiere decir hacia los reactivos. Lo mismo podemos ver si disminuimos la temperatura, entonces el equilibrio se desplazará hacia el lado exotérmico. Entonces debemos aquí analizar muy bien de qué tipo de cambio respecto a la temperatura se trata. Si es un aumento en esta propiedad, entonces el equilibrio se desplazará hacia el lado endotérmico. En este caso, en esta reacción, como se trata de una reacción de izquierda a derecha exotérmica, entonces el lado endotérmico será de derecha a izquierda, lo que favorece el equilibrio hacia el lado de los reactivos. Ahora veamos cómo afecta el cambio en la presión. Tenemos la misma reacción, en este caso son una molécula de nitrógeno, reacciona con 3 de hidrógeno para dar 3 moléculas de amoníaco. En este caso pues se trata de un sistema en el que todas las especies están en estado gas, por lo cual ocupan todo el volumen del sistema. Entonces, pensemos qué pasaría en un aumento de la presión del sistema. En este caso lo que tendríamos es lo siguiente. Un aumento en la presión del sistema va a obligar a que el volumen disminuya. Si este volumen disminuye, entonces eso implica que las moléculas pues van a estar más juntas. Eso lleva a que el equilibrio se va a dirigir hacia donde existan menos moléculas. Veamos, en el caso de los reactivos tenemos una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno. En el caso de los productos tenemos 2 moléculas de amoníaco, entonces la reacción está perfectamente balanceada. En el caso en que se aumente la presión de este sistema, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menos moléculas. En este caso, en los productos solo hay 2 moléculas, por lo cual este equilibrio se va a ver desplazado hacia los productos o hacia la derecha. Esto lo podemos definir de la siguiente manera.
Un aumento en la presión del sistema dirige el equilibrio hacia el lado en donde haya menos moléculas. Repetimos, en este caso, como los productos, es el caso en el que tenemos menos moléculas. Eso implica que el equilibrio químico en un aumento de la presión se va a ver reflejado con que este equilibrio se dirija mayoritariamente hacia los productos. Otra de las propiedades que podemos modificar en el equilibrio químico es la concentración de alguna de las especies. En este caso tenemos la reacción entre nitrógeno 2, como ya lo habíamos venido estudiando, que está en estado gaseoso, más 3 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso nos da 2 moléculas de amoníaco. En este caso podemos ver que un aumento de la concentración de una de las especies, ya sea de los reactivos o los productos, va a dirigir el equilibrio hacia el lado contrario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos la concentración de N2, la probabilidad para encontrar a H2 va a ser mayor y entonces va a dirigir el equilibrio hacia los productos. Si aumentamos la concentración del lado de los productos, entonces el equilibrio va a desplazarse hacia el lado de los reactivos. Eso se lee de la siguiente manera. Un aumento de la concentración de algunas de las especies dirige el equilibrio hacia el lado opuesto en donde se realizó el cambio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos la concentración de algún reactivo, dirigirá el equilibrio químico hacia el lado de los productos, o si aumentamos la concentración en los productos, dirigirá el equilibrio químico hacia el lado de los reactivos. Bueno, también tenemos otra posibilidad. ¿Qué pasa si disminuimos la concentración de alguna de las especies? Entonces el equilibrio químico se va a quedar de ese lado. ¿Qué pasa si nosotros por alguna razón empezamos a desaparecer N2? La probabilidad para encontrar H2 va a disminuir y entonces el equilibrio se va a quedar de ese lado. Eso mismo sucedería si nosotros empezamos a desaparecer del sistema por alguna razón el amoníaco, entonces el equilibrio se va a quedar del lado de los productos. Eso se lee de la siguiente manera. Una disminución de la concentración de alguna de las especies obliga al equilibrio a quedarse del lado donde ocurrió la disminución, es decir, a donde retiremos alguna de las especies, de ese lado se queda el equilibrio. Si retiramos N2, entonces el equilibrio se queda en los reactivos. Si retiramos hidrógeno 2, el equilibrio de igual manera se queda en los reactivos. O si retiramos NH3, el equilibrio se queda del lado de los productos. Veamos ahora cuál es el efecto de la presencia de un catalizador. En este caso tenemos la misma reacción de nitrógeno más 3 de hidrógeno en estado gas. Todas las especies nos generan 2 de amoníaco. En el proceso de von Haber, por ejemplo, necesitamos un catalizador de hierro para favorecer la aparición de los productos. Entonces, la presencia de un catalizador va a obligar a la reacción a dirigirse hacia los productos, lo cual se lee de la siguiente manera. La presencia de un catalizador obliga al equilibrio a dirigirse a los productos. En este caso, el nitrógeno 2 más 3 de hidrógeno en presencia del catalizador de hierro obligan al equilibrio a dirigirse hacia la formación de amoníaco. Y es así como podemos ver que la temperatura, la presión, la concentración y el catalizador son factores que pueden modificar el equilibrio químico. Es decir, el equilibrio químico no es un destino final de las reacciones. No están obligadas a quedarse de ese lado del que indica el equilibrio, sino que podemos fomentar o inhibir alguno de los lados de la reacción.